Muy buenos días. Comenzamos el pleno ordinario del mes de junio. Señor secretario, el punto número 1. Buenos días. El primer punto, lectura y aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión de 21 de mayo de 2026. Observación al acta. Señor Aguilar. Buenos días. Quiero saludar a los compañeros de corporación, a los miembros de la corporación que dimitieron, a los miembros de la corporación que renunciaron, a los que no les toca venir hoy y al resto de concejales, habilitados nacionales, personal del ayuntamiento y miembros de la policía local, público asistente, especialmente aquellos que fueron expulsados del salón por tener la desfachatez de decir "o", aquellos que nos ven el sábado a las 3 de la tarde por el canal del señor García, que pagamos todos los vecinos y que solo graba los eventos municipales si él está presente, y por supuesto aquellos que nos ven a través del canal Una Estepona para Vivir de YouTube cuando ellos pueden y quieren. Tampoco nos es posible votar a favor de un acta. Otro mes más pedimos multitud de veces, sin haber recibido dicho certificado, que se deduzca testimonio por la vulneración constante del artículo 94 del ROF que realiza el señor García en el pleno pasado 3 veces exactamente, las cuales advertimos en cada punto. Espero que en este pleno, y por la poca materia y el contenido de la misma, rompa la tradición y nos libre de volver a tener que insistir en esta petición, ya que no hemos logrado que se haga ni una sola vez. Tampoco nos responda a las cuestiones que se realizan en cada punto y se salte y entiende lo que parece sobre la que se presentan en ruegos y preguntas, sea porque no interesa responder o sea porque no se quiere responder y que nunca jamás obtienen respuesta. Y casi mejor que el que no se nos conteste, que se nos mienta a la cara. Eso también es verdad, porque no nos mienta a nosotros, mentiría a los vecinos. Y es que esa desatención con este grupo y a los que representamos se repite constantemente en todas las intervenciones plenarias. Con esta desatención y el incumplimiento por su parte del reglamento de organización y funcionamiento de este pleno y sin que se atiendan nuestras cuestiones y apreciaciones y siguiendo sin recibir de una vez la petición realizada sobre esas constantes vulneraciones por parte del señor García, a las que se le suma la injustificada expulsión del público asistente, nuestro voto seguirá siendo en contra de la transcripción del mismo. Muchas gracias. ¿Alguna observación más? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Señor secretario, punto número 2. Dictamen aprobación, reconocimiento del derecho de percepción de la diferencia retributiva a favor de empleado municipal. Y el dictamen es el siguiente. Primero, el reconocimiento del derecho a la percepción de la diferencia retributiva entre la categoría de almacenista y auxiliar administrativo existente en la vigente relación de puestos de trabajo del personal laboral a favor del empleado don Cristóbal Merino Navarro, sin que ello suponga el reconocimiento de la categoría superior y mientras perdure en el tiempo los requisitos y la realización de las funciones de categoría superior que, en su caso, dan derecho al reconocimiento del derecho. Y segundo, los efectos económicos del derecho a la percepción surtirán efecto desde el 1 de julio de 2026. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, compañeros de corporación, habilitados nacionales y público asistente. Tal y como ha leído el señor secretario, se somete a votación en esta sesión plenaria el expediente 25.685/2026, diferencia retributiva superior categoría, que forma parte del expediente administrativo 27.119/2026 y que consiste, como ya se expuso en la Comisión Informativa del Área de Economía y Hacienda, en el reconocimiento del derecho a la percepción de la diferencia retributiva entre la categoría de almacenista y auxiliar administrativo existente en la relación de puestos de trabajo del personal laboral a favor del empleado municipal don Cristóbal Merino Navarro, sin que ello suponga el reconocimiento de la categoría superior y mientras perdure en el tiempo tanto los requisitos como la realización de las funciones de la categoría superior, que en su caso dan derecho al reconocimiento del derecho. Al expediente se incorporan los informes favorables del jefe del Departamento de Recursos Humanos y Personal, de la Intervención Municipal y de la conformidad del secretario, por lo que se presenta completo para su aprobación por este Pleno. ¿Alguna intervención? Señora Molina. Buenos días a todas y a todos y al público asistente. Como bien ha dicho la señora Vilaseca, esto es una petición que ha hecho un trabajador municipal. Por cierto, este trabajador municipal fue de los que sufrió el expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento de Estepona y fue luego readmitido a través de un juicio y se le dio la razón.
Y finalmente, aunque lleva muchos años realizando labores de administrativo, tiene una categoría de almacenista sin cobrar la retribución pertinente, y lo que ha solicitado este trabajador junto a 2 trabajadores más que, bueno, pues presuntamente creo que habían interpuesto o iniciado un procedimiento judicial, este lo ha paralizado, lo ha retirado, para que se le equiparara, bueno, se equiparara a la categoría, no, para que se le pagara lo que le corresponde por la función que está realizando. Hasta ahí, por supuesto, este partido siempre defiende a los trabajadores y, por supuesto, vamos a defender que no solamente sea la retribución, sino que salgan lo antes posible las plazas necesarias para cubrir la deficiencia de personal que tiene este consistorio. La política personal, durante estos años de García Urbano, para centrar un poco el tema y para recordar a los vecinos, se ha centrado en 3 cosas principalmente: recortar derechos de los trabajadores, despedir trabajadores a través de un expediente de regulación de empleo que despidió a 174 y contrataciones a través de las empresas externalizadas, que es decir, que privatizó los servicios y a través de esas empresas está contratando a personal sin concurrencia pública, sino que se hace a través de las empresas externalizadas. Hay que recordar que el milagro económico y la deuda cero debería compensarse en mejorar pues, las retribuciones de los trabajadores y, sobre todo, en mejorar la plantilla municipal. Hay que recordar también que, por ejemplo, hay una deficiencia evidente en muchas de las categorías de agentes de la policía local, que siguen siendo insuficientes las convocatorias de plazas que se realizan, la banda municipal de música, que está, el recorrido que lleva es que va a desaparecer en breve, porque se ha privatizado un contrato para contratar a gente para hacer determinados eventos que le cuesta anualmente al ayuntamiento casi 80.000 euros. Y, sin embargo, y administrativos, pues cada vez la plantilla es más mayor, tiene una media de 50 años, por encima de 50 años, y dentro de poco vamos a tener un problema importante y siguen sin salir convocatorias de plazas. Tuvo la pretensión también hace poco, que no sabemos en qué procedimiento está, también de externalizar a los conserjes. Es decir, este es el procedimiento de personal que ha redesarrollado durante todos estos años este equipo de gobierno. Recorte de derechos que año tras año o semana tras semana, Comisiones Obreras, por ejemplo, le lanza petición a través del Comité de Empresa solicitando recuperación de derechos, como, entre otros, el reconocimiento médico que se debe hacer anual no se hace cada 2 años, como, por ejemplo, también la petición de las trabajadoras de educación infantil que están obligadas por necesidades del servicio a coger las vacaciones en el mes de agosto, no, y están forzadas, no es como otros trabajadores municipales, han solicitado esos 4 días adicionales para poder tener una diferencia, aunque no sea retributiva, sí de permiso por estar obligadas a cogerlas en agosto, y todo esto nada más que se siguen encontrando el enfrentamiento y los recortes y el recorte de derechos. Solo deseamos que si hay deuda cero, que se revierta sobre los trabajadores municipales y que, en definitiva, aquellos derechos que fueron recortados en el 2011 y donde los trabajadores tuvieron conciencia por la necesidad económica que había en España y Estepona no era una isla, pues evidentemente que se vuelva a retomar. Y lo que sí volvemos a pedir, que se convoquen plazas, tanto de administrativo, de la banda municipal, porque la verdad que lo de la banda es muy triste, una banda que tiene más de 90 años y es parte del patrimonio cultural histórico de esta ciudad, vaya a desaparecer porque usted no quiera convocar y que saquen oferta pública. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Aguilar. Sí, mire, en su propuesta, señora Vilaseca, dice usted lo siguiente: la presente propuesta se emite en relación con el registro de entrada tal, de fecha tal, donde el empleado municipal tal, titular del DNI tal, viene a solicitar de modo expreso se me conceda la diferencia económica correspondiente entre la categoría de almacenista y auxiliar administrativo. Pero en el escrito del señor Merino, Cristóbal, para quienes les apreciamos, y hemos valorado el trabajo que ha realizado, se dice lo siguiente. Primero, que ante la falta de resolución expresa a mi solicitud de revisión económica, diferencia retributiva entre almacenista y administrativo, se interpuso en su día demanda judicial por reclamación de cantidad contra esta administración, la cual quedó registrada ante el Juzgado de lo Social número 1 bajo procedimiento tal. Después ustedes lo que han llegado al acuerdo de pagárselo a cambio de baja de que presente el desistimiento ante el juzgado. Y claro, la pregunta es obvia. ¿Por qué hacen ustedes reclamar a los trabajadores y a los vecinos y a los concejales de la oposición que vamos, su postura en este punto, más que una convicción, parece una promesa? Pero sigo porque hacen reclamar sin contestar, y cuando el trabajador, vecino o concejal de la oposición se gasta su dinero en ir al juzgado, ¿están ustedes dispuestos a pagar lo que se debe si retira la demanda? ¿No le da a ustedes vergüenza actuar así con el dinero público, señora Vilaseca?
Lo que debía hacer un equipo de gobierno serio es dar lo justo a cada uno. Y estando a favor todo mi grupo de pagar este complemento, no entendemos cómo Cristóbal ha tenido que llegar hasta aquí para que ustedes se lo reconozcan y lo traigan al Pleno. Espero que dentro de no mucho sea con su dinero con el que tendrán que costear su defensa por la responsabilidad de las decisiones injustas que se han tomado en este ayuntamiento y en la que ustedes han sido parte activa o pasiva, pero parte de una forma u otra. Ante esta situación y la obligación a los empleados, los vecinos y los concejales de la oposición a tener que reclamar al órgano judicial para que se les reconozcan sus derechos, nuestro voto va a ser a favor, por supuesto, de que se abone esta diferencia retributiva, pero no entendemos que esta sea la actitud que está predominando en su equipo de gobierno. Gracias. ¿Una intervención más? Bueno, ¿votos a favor? Pues muchas gracias a todos los miembros de la corporación por la unanimidad en este punto. Señor secretario, punto número 3. Dictamen aprobación de la declaración de interés especial de las obras de reformas y mejoras en el Centro Parroquial Nuestra Señora del Carmen. El dictamen es el siguiente. Primero, declarar el especial interés de las obras de reforma y mejoras energéticas en Centro Parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Cita en calle Guadiaro, número 13, y calle Delfín de Estepona, promovidas por el Obispado de Málaga, Diócesis de Málaga, por causa de su interés social y cultural, a los efectos de aplicación de la correspondiente bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Segundo y último, remitir al Departamento de Gestión Tributaria y Recaudación a los efectos oportunos. Buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, habilitados nacionales y público asistente. Traemos hoy a este pleno la propuesta de concesión de la bonificación del ICIO a las obras de reforma energética que va a ejecutar la parroquia del Carmen. ¿Intervención? Señora Molina. Bueno, una vez más se trae una bonificación, una declaración de interés especial para que se bonifique, como bien ha dicho la señora concejala, para que se bonifique a la Iglesia del Carmen esa obra que quiere hacer de eficiencia energética. Pero ya que estamos hablando de la Iglesia del Carmen, me gustaría preguntar y aprovechar para recordar que la obra del entorno del aparcamiento del Carmen, que se está haciendo en este momento, se está desarrollando hace más de un año largo, casi 2, se ha ampliado hace muy poquito, en 6 meses más, junto a la ampliación del crédito de 3,5 millones de euros para esta obra que inicialmente costaba 10 millones y que en la actualidad van a costar 9,4 y que va a costar en realidad casi 13 millones de euros largos. No es la primera vez que vemos esto, que obras que inicialmente tienen en un presupuesto una cantidad y cuando se desarrolla la obra aumentan no en 5.000 euros, ni en 6.000, ni en 100.000, sino en millones de euros. Y este es el ejemplo más significativo porque va a ser una cantidad importante. Nosotros hemos solicitado la información de por qué se ha realizado esta modificación. Esto se aprobó a través de una Junta de Gobierno local. Es verdad que está delegada estas competencias a la Junta de Gobierno local. Se hizo cuando se inició esta corporación con la intención de que determinadas cuestiones no se trajeran aquí a la sesión plenaria. Y este grupo aprovecha este punto, que me dirá el alcalde que no tiene nada que ver con la declaración de interés para que se haga la obra de la Iglesia, pero creemos que se debe contestar, ya que no se nos hace por escrito y nos vemos muchas veces forzados a hacer reclamaciones y muchas veces a poner vulneración de derechos y contencioso administrativo. Nos gustaría que nos explicaran a qué se debe la demora, por qué se ha aumentado en 3,5 millones y cuál es el motivo de ese aumento. Una reestructuración que de repente, un proyecto que estaba súper iniciado, de repente cambia y vale 3,5 millones más, es que esto es... Vamos, si se presenta esa oferta con un proyecto y se le otorga a esa empresa porque tiene un tope máximo y se le da porque siempre va a la baja, es decir, el ayuntamiento contrata siempre lo que sea más favorable para el ayuntamiento, en este momento, pues muchas de las obras, como he dicho anteriormente, por ejemplo, el estadio de atletismo pasó lo mismo, el Orquidiario, la Torre Mirador del Carmen. ¿Cuál es el motivo de que se haya ampliado 3,5 millones y se haya ampliado 6 meses más? Gracias. ¿Intervención más? Señor Aguilar.
Sí, lo primero que quisiera decirle es que hay unanimidad en el punto segundo, hay unanimidad en el voto, pero no en el procedimiento. El procedimiento estamos absolutamente en desacuerdo que haya que llegar a este punto para que se reconozca la diferencia retributiva de Cristóbal. Sobre el punto tercero, lo primero que quiero decir es que dicho interés social va a contar con nuestro voto positivo, porque entendemos que por justicia con lo realizado anteriormente y por la labor social referida, dicha solicitud es merecedora de dicha declaración de interés. Pero le voy a hacer dos preguntas. ¿Con que uno diga que tiene poder vale? Porque el poder no está aportado. Y no sé si a cualquier vecino que lo diga se le tiene por presentado o se le pide el documento adjunto de dicho poder. Y lo segundo es que en contestación al requerimiento sobre el estado de las obras, el interesado certifica que no han empezado. Y yo me pregunto, ¿con cualquier vecino este certificado es válido sin comprobación por su parte? Un consejo. No deje que por la bondad del acuerdo que contiene el expediente no cumpla usted escrupulosamente con su obligación de asegurar documentalmente aquellas que no dejan de ser simples manifestaciones. Pero sobre todo, si la da por bueno, déla por bueno a todos los vecinos, no a los que le caigan bien. También me llama la atención, señor Aguilar, que digan su propuesta consta en el expediente incoado al efecto tanto a la titularidad del pleno derecho del peticionario del inmueble, así como el proyecto básico y de ejecución y la justificación del pago de la autoliquidación del ICIO. Ya le digo yo que no, que lo que han pagado es la tasa de licencia urbanística, que es otro tipo de tributo, con otro tipo impositivo distinto y con otro concepto distinto también. Aunque suelen ir de la mano, al ser el ICI un impuesto y la licencia urbanística una licencia que tiene como base liquidable el mismo concepto, que es el valor real de la construcción. Pero son técnicamente dos conceptos absolutamente distintos, que se liquidan absolutamente distintos y que además la tasa no tiene bonificación y el ICIO sí. Y que se puede comprobar esto en la página 10 del expediente. Por eso le digo ya que su propuesta es errónea en ese párrafo sin ninguna solución. De igual forma, no han debido leerse el informe jurídico porque el asesor técnico ha entendido que el párrafo, como yo lo redacté en 2011 y que estuvo vigente hasta 2024, es mucho mejor que el suyo, porque en su fundamento de derecho 13º coge mi redacción, ya derogada, y no la suya. ¿Y sabe usted por qué, señora Vilaseca, que es usted responsable de las ordenanzas fiscales? Y supongo que votará a favor de este punto. Porque no hay quien encuentre sus documentos. Lo suyo no es un portal de transparencia, lo suyo es un sótano sin luces. Es una cueva o un cuarto oscuro en el que no se puede encontrar nada. Y nos lo trae aquí sin filtrar porque ustedes tampoco se han leído el informe antes de hacer la propuesta. Y mejor así, porque si se lo han leído y no se han enterado es que no lo entienden. Y eso me da más miedo aún. Por lo menos me cabe la duda de que simplemente no se lo hayan leído. Y esos son los tenientes de alcalde que tenemos. Si no colapsamos es gracias a los empleados, porque ustedes no dominan la materia que gestionan. Señor Aguilar, obviamente se está usted apartando y con creces de lo que se está debatiendo en este punto del orden del día. Y con creces. ¿Alguna intervención más? Y con creces. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? Bueno, pues muchas gracias por la unanimidad. Así que pido que los siguientes puntos se centren exclusivamente en lo que se está tratando. Exclusivamente. Punto número 4, señor secretario. Dictamen aprobación de la designación de un espacio público de la ciudad con el nombre de Plaza Aurelio Gurrea Chalet. El dictamen es el siguiente. Se propone la designación de un espacio público de la ciudad con el nombre de Plaza Aurelio Gurrea Chalet. Traemos a este pleno la siguiente propuesta relativa a la designación de espacio público con el nombre de Plaza Aurelio Gurrea Chalet. Don Aurelio Gurrea Chalet nació en Tarifa el 10 de diciembre de 1948 y lleva residiendo en Estepona desde 1972. Desde su llegada a la ciudad siempre ha estado comprometido con causas sociales. En el año 1982 se presentó y fue elegido para presidir a Prona y consiguió conjuntamente con el resto de asociaciones de esta índole que las ayudas y las subvenciones garantizaran el mantenimiento de los centros y el bienestar de las personas con discapacidad. Hoy a Prona sigue presidida por don Aurelio Gurrea y cuenta con uno de los centros más importantes y avanzados de Andalucía. Ha sido presidente de la agrupación malagueña de asociaciones de personas con discapacidad intelectual.
En el año 2004 le fue otorgada la insignia de oro de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Andalucía por los años de voluntariado en el colectivo. Don Aurelio Gurrea es además tesorero de la Fundación Malagueña de Tutela, donde se atiende como tutor, curador o administrador judicial a más de 800 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y mayores, con demencia de toda la provincia de Málaga. También ha sido durante años patrón de embarcación de la altura de Cruz Roja del Mar en Estepona. Realizó numerosos salvamentos marítimos, arriesgando su propia vida, como el caso del buque oceanográfico Náucrates, que naufragó en Estepona, de ahí que le fuera concedida la medalla de plata de Cruz Roja. Promotor y redactor de los estatutos de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos por Enseñanza de Estepona y de su comarca, así como de los estatutos de la Asociación para la Defensa de los Animales Abandonados, ADANA, de Estepona. En otro plano, don Aurelio Gurrea es músico de estudio y miembro numerario de la Sociedad General de Autores de España, en calidad de compositor y autor literario. En 1985 fundó el Coro de Voces Blancas, Santa María de los Remedios. Fue director fundador de la Coral Magnum Mysterium. Dirigió el coro de la Hermandad del Cristo del Amor. Fundó la banda de música Unión Musical Veracruz. Dentro de esta faceta musical ha compuesto obras dedicadas a la ciudad de Estepona y para algunas instituciones de la localidad. Fue director titular de la Banda Municipal de Música de Estepona. Es coautor de 2 libros de poemas editados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Ha sido pregonero en numerosas ferias, festividades, Semana Santa de nuestro municipio. Participa en las actividades que realizan en el Real Club Náutico de Estepona, Radio Club Estepona y la Real y Antigua Hermandad del Cristo de la Veracruz. Señora Molina. Nosotros no podemos estar en contra de que se dedique un espacio al señor Gurrea por todo lo que ha enumerado la señora Aguilar, por ese trabajo tan magnífico que lleva desarrollando con APRONA desde hace muchísimos años. Y, bueno, pues nos parece bien que se le dé ese espacio. Imaginamos que el espacio será el entorno que se ha modificado entre las calles Cristóbal Colón y María Maeztu, que es donde está la placita, bueno, la plaza, la zona de Aprona, conocida más popularmente. Imagino que será ese el espacio, porque no se ha especificado si será ese o no el que va a tener el nombre. Y lo que nos gustaría saber es que, como consecuencia de esa remodelación, solamente se han dejado, si no estoy mal informada, 7 u 8 plazas de aparcamiento cuando había casi más de 30. Y esto lo que va a provocar es que los vecinos del entorno y los usuarios que vayan a Aprona, bueno, pues se van a ver forzados a pagar aparcamiento, ir al aparcamiento del Carmen y pagar el euro. Bueno, el euro no. Si vives allí, cada vez que salga 1 euro y si lo dejas de noche, 2 euros. Es decir, una media de 3 o 4 euros diarios, con lo cual se privatiza, se retiran los espacios públicos, los aparcamientos públicos en superficie. Sí, señora Molina, ¿alguna cuestión más sobre el nombramiento de la plaza Aurelio Gurrea? ¿Sobre el nombramiento? Muy bien. Me hubiera parecido genial que las plazas de aparcamiento se hubieran mantenido. Molina, ¿alguna intervención más, señora Aguilar? Por supuesto, en este punto vamos a votar a favor. Debemos aprovechar para mejorar los expedientes municipales en cada pleno y, por tanto, le preguntamos por qué no hay informe técnico al respecto, como en otros expedientes, sobre la designación de espacios, su regulación y certificado de inexistencia de un lugar de nombre similar. También quisiéramos que el lugar estuviera ya señalado, a ver si va a pasar como con la instalación deportiva Pepe López o la calle Abelardo, o el de Ana Mena, que este grupo propuso el bulevar que se está construyendo aquí delante, y después nos dijo que eso ya lo había pensado usted, pero que como usted es muy de quedarse sus cosas para sus adentros, pues no lo había dicho antes. Pues no queremos que pase como con esas decisiones, que se aprueban en pleno y nunca se ponen. En fin, habrá más casos, pero estos me han sido referidos más de una vez por los vecinos. Volviendo al asunto, a nosotros nos gustaría que aquí se hubiera aprobado un sitio en concreto, aunque sabemos que es una plaza, y mejor aún, una fecha para la materialización de este acuerdo plenario. Pero el sitio que se merece una persona del nivel de Aurelio, y me voy a permitir llamarlo así, porque mi primer recuerdo con él es yendo con mi padre de la mano a visitarlo a su despacho, y el cariño es enorme y mutuo desde entonces a él y a su maravillosa familia. Devoción con Natalia, pero eso es un tema mío. Por cierto, hablando de él, hoy habré cumplido años mi padre,
y estamos aquí en el Pleno cuando no correspondía tener el Pleno hoy lunes. Bueno, pues debería estar ya fijado y acordado al menos el sitio, en cualquier caso. Pero vamos a votar a favor, confiando en que el sitio elegido sea lo suficientemente digno y valioso como el agradecimiento que nuestro pueblo le tiene a su queridísimo Aurelio. Por tanto, que nos ha dado y nos sigue dando sin pedir nada a cambio. Desde nuestro grupo, además de votar a favor de este espacio, aún sin saberlo, le damos las gracias por su labor social y cultural que ha disfrutado nuestro pueblo. Y yo personalmente le doy las gracias por haber disfrutado y seguir disfrutando de su cariño y amistad desde hace 10 lustros. Gracias, Aurelio. Enhorabuena. Gracias, señor García. ¿Alguna intervención más? Pues votos a favor. Muy bien, muchas gracias de nuevo por unanimidad. Pasaríamos a la parte tercera, asuntos urgentes. ¿Algún asunto urgente? Señora Molina, explique la urgencia del asunto o asuntos. Bueno, realmente no considero que sea un asunto urgente en el aspecto de que esta moción se registró antes de las comisiones y finalmente nos dijeron que como se registró a las 11:30 y se notificó al día siguiente la comisión a las 2 de la tarde, no hubo tiempo material, o 11 de la tarde, del mediodía, no lo recuerdo bien, no dio tiempo material en meter la moción. Me gustaría que, a pesar de la urgencia, que sé que van a votar en contra, por supuesto, me gustaría tener la oportunidad de leer la moción. Hay que explicar sucintamente la urgencia. Muy seria en esta ciudad, solicitamos frenar la expansión de las viviendas turísticas y garantizar el derecho a la vivienda en Estepona. Y lo que solicitamos, entre otras cuestiones, es aprobar una moratoria inmediata sobre la implantación de nuevas viviendas y apartamentos. Muy bien, está justificado. ¿Alguna intervención más sobre la urgencia? Señor Aguilar. Sí, estoy de acuerdo con la señora Molina en que conceptualmente no nos parece urgente, pero como es la única fórmula que tenemos para poder debatir los puntos en el cual nosotros vamos a ser discrepantes en algunas de las apreciaciones que se han puesto en el punto, vamos a votar a favor simplemente para poder debatirlo, porque entendemos que urgente, creo que esto tiene y necesita de un debate tremendamente sosegado, relajado y concienzudo para saber las medidas a tomar. Gracias. ¿Intervención más sobre la urgencia? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Algún asunto urgente más? Pasaríamos a la parte cuarta, señor secretario. Parte cuarta, sí. Punto quinto, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía de la número 3.763 a la número 4.779 de 2026, de los meses de mayo y junio. Y punto sexto, dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno de las sesiones 7 de mayo, 21 de mayo y 29 de mayo de 2026. Pasaremos al punto 7, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta? Señora Molina. Como siempre, mi compañera Inés va a emitir algunas preguntas y ruegos y yo también. Gracias. Empieza ella. Buenos días, la presidencia, funcionariado, compañeros y compañeras y el resto del público asistente a esta sesión. Traigo unas preguntas relacionadas con la Junta de Gobierno que se realizó el 4 de junio del 2026, donde se aprobó un reconocimiento extrajudicial de créditos de 70.000 euros, 70.262,71 para ser exacto, a favor de Avanza, correspondiente a las facturas de agosto y septiembre del 2025. Teniendo en cuenta que el contrato de transporte urbano firmado el 8 de julio del 24 tenía una duración de un año, con vencimiento en torno a julio-agosto del 2025, solicito al equipo de Gobierno que nos aclare bajo qué cobertura jurídica y contractual continuó prestándose el servicio de transporte urbano durante los meses de agosto y septiembre del 2025, visto que estaba vencido. ¿Por qué estas facturas no fueron tramitadas por los cauces ordinarios? ¿Y quién autorizó la continuidad del servicio sin contrato vigente o prórroga formalmente aprobada? ¿Existe actualmente un contrato en vigor que ampare la prestación del servicio o seguimos en una especie de limbo administrativo? Luego, en la misma sesión también se aprobó pagar casi 1 millón de euros más a Precero hasta el 2028, ampliando el contrato con un servicio de hidrolimpieza. La pregunta es sencillita. ¿Qué mejoras concretas va a percibir y recibir el vecino de Estepona por este 1 millón de euros? ¿Cuántos trabajadores nuevos se contratan? ¿En qué zonas van a actuar este equipo con hidrolimpiadora y con qué frecuencia y en qué horario? Se lo pregunto porque en otros municipios donde Precero
presta servicios similares como Pontevedra, Silla, Talavera. Los nuevos contratos incluyen vehículos a gas o eléctricos, nuevos operarios y mejores frecuencias que son concretas y medibles. Entonces, aquí lo único que vemos es una tabla con 4 equipos, un conductor y un peón. Absolutamente nada más. ¿Puede el equipo de gobierno decirle a los vecinos de Estepona exactamente en qué van a anotar en sus calles este 1 millón de euros? Porque últimamente la verdad es que Estepona está sucia, está lamentable. Y la siguiente es sobre una cuestión que ya hicimos el año pasado sobre control externo y la vigilancia sobre los vectores. ¿Tiene el Ayuntamiento de Estepona un plan municipal integrado de vigilancia y control vectorial que incluya a las aves urbanas? ¿Está coordinado con la Junta de Andalucía, tal como exige la Ley General de Salud Pública? Pues sabemos que lo que es el tema de roedores y mosquitos, digamos que está entre Precero e Hidralia, o sea, está como un poco... No hay una centralización de este argumento que es de salud pública y es bastante preocupante. Y se lo preguntamos porque las zonas de muchísimas barriadas de Estepona están completamente infestadas de gaviotas y de palomas, con lo que ello conlleva, con la insalubridad de convivir con las heces de estas aves. ¿Cuándo piensan elaborar un plan para evitar la proliferación de las gaviotas y de las palomas en muchos de los barrios de este municipio? Y sobre la charca de las nutrias, visto que se acerca ya la tenemos encima, la época estival, a la gente le encanta ir a disfrutar de ese ambiente, nos preguntamos si el Ayuntamiento tiene algún plan de gestión para este paraje coordinado con la Junta de Andalucía, como exige su condición de espacio Red Natura 2000. ¿Se ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente la elaboración o actualización del plan de gestión de la zona del CEC del río Castor? Y si no existe ningún plan, ¿qué medidas mínimas de seguridad e información tiene previsto adoptar el equipo de gobierno para proteger tanto a los visitantes como el espacio natural? Hay que recordar que el camino está prácticamente abandonado, hay poquísimos lugares donde aparcar, no existe una mínima señalización de profundidad, del recorrido, de los riesgos que conlleva realizar el propio recorrido. Nos gustaría saber cuál es el plan que tiene este ayuntamiento respecto a este espacio y a otro, que es alargable a otros espacios y a otras charcas del municipio. Gracias. Paso a enumerar los ruegos. Como no he tenido oportunidad de enumerar la moción, ni de exponerla, ni de leerla, voy a hacerla en la fórmula de ruegos. Ruego que este ayuntamiento apruebe una moratoria inmediata sobre la implantación de nuevas viviendas y apartamentos turísticos en el municipio de Estepona, suspendiendo el otorgamiento de autorizaciones e informes urbanísticos vinculados a este uso hasta la aprobación de una regulación específica que garantice el equilibrio entre el uso residencial y el uso turístico. Ruego que se elabore en el plazo máximo de 6 meses un estudio técnico sobre la incidencia de las viviendas turísticas en el acceso a la vivienda, la evolución de los precios del alquiler y de compra y la pérdida de parque residencial, la convivencia vecinal y la presión sobre los servicios públicos. Ruego que se impulse la declaración de zonas saturadas y establecer limitaciones específicas en aquellos barrios y sectores donde la concentración de viviendas turísticas comprometa el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal y el equilibrio urbano. Ruego que se elabore un plan municipal para el equilibrio entre el uso residencial y el uso turístico, cuya prioridad fundamental sea garantizar el derecho a la vivienda de los residentes habituales y preservar la función social de la vivienda frente a los procesos de turistificación y expulsión de la población existente. Ruego reforzar las labores de inspección y control y exigir, tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía, la remisión periódica de los datos relativos a las viviendas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía y que el Ayuntamiento de Estepona realice un listado donde se publique en la web municipal cuáles son las personas que gestionan, las viviendas turísticas que existen en este municipio. Ruego que se inste a la Junta de Andalucía a desarrollar una normativa más estricta que permita a los municipios limitar, ordenar e incluso prohibir la implantación de nuevas viviendas turísticas cuando existen razones de interés general vinculadas al acceso a la vivienda y a la sostenibilidad urbana. Dicho esto, paso a las siguientes preguntas. Nos gustaría que nos contestara, señor alcalde,
que nos aclare por qué no se nos facilita la información municipal cuando se solicita en tiempo y forma. Y esto es como consecuencia de varias solicitudes, una en concreto que se tramitó el día 2 de junio con una reclamación que se volvió a hacer a los 10 días, cuya reclamación se ha solicitado que si no se tiene en 20 días se pondrá un contencioso administrativo por vulneración de derechos relacionada con las subvenciones del IBI. Para los vecinos empadronados. Tenemos conocimiento de que se ha producido una modificación respecto al ejercicio anterior. En concreto, aquellas personas que adquieran una vivienda y no disponen de la bonificación, aun estando empadronados, ya no recibirán esa subvención del 40%, depende, del 36% realmente, depende de los parámetros, sino únicamente del 10%. Y por otro lado, a aquellas personas que en el periodo voluntario no pagaban, se les retiraba la subvención del IBI y cuando la retomaban se le aplicaba el 20% y ahora se le va a aplicar el 10%. Es decir, estaríamos ante una reducción de la ayuda del IBI. Queremos saber por qué esta modificación no se ha trasladado por escrito a este grupo. Queremos saber si ha firmado usted una providencia el día 26 de mayo en este ejercicio que supone una reducción de las subvenciones del IBI respecto al año anterior y, en caso afirmativo, por qué no se ha informado de forma correcta y se ha facilitado la documentación a este grupo. La semana pasada, la siguiente pregunta, hubo dos conatos de incendio en la zona del Bellerín y que fueron evitados gracias a la intervención de los vecinos. Esa es una realidad que muchas veces tenemos cuando se acerca la época estival. Queremos saber cuál es el plan de prevención de incendios del Ayuntamiento y qué se está haciendo para obligar a limpiar y desbrozar las parcelas porque el calor aprieta y el extrarradio y la sierra están llenos de matorral. Con solo 6 operarios que aparentemente tiene la brigada, es evidente que no se puede llegar a todo el municipio. Así que le pedimos menos vídeos, menos propaganda, menos medallas y que el dinero del autobombo lo destinen a contratar personal para hacer estas labores. Con relación al Beach Club La Nube, ¿nos puede explicar por qué la nueva señalización se le permite sujetar? Esta es la nueva señalización que se están sujetando en ramas y arbustos y árboles cercanos al Beach Club o chiringuito, a mí me gusta más llamarlo chiringuito nube, porque es un chiringuito bajo mi criterio. ¿Forma esto parte de un nuevo modelo de señalización municipal? Y en este es el nuevo modelo que el equipo de gobierno pretende implantar en toda la ciudad. Le preguntamos porque lo que está ocurriendo en la Playa del Cristo, donde se ha colocado señales de prohibición de estacionamiento sujeta directamente a árboles y arbustos, los vecinos nos trasladan, aparte de esto, una serie de quejas. Mientras se prohíbe aparcar, porque se supone que solamente pueden acceder a los que van el vado al aparcamiento que ha hecho este chiringuito, ¿por qué se permiten las celebraciones de eventos con música que, según denuncian los vecinos, generan molestias y que yo sepa, los Beach Club, la ordenanza municipal no está permitido que utilicen música? ¿Por qué se permite el estacionamiento en una zona donde aparentemente está prohibido aparcar? ¿Por qué existe una reserva vinculada a un vado cuando que sepamos la finalidad del vado es exclusivamente permitir la entrada y salida de vehículos al interior del aparcamiento y no reservar plazas de estacionamiento en la vía pública? Asimismo, denunciábamos también públicamente, y para que lo recoja la señora concejala del área de playas, que el chiringuito Nube tiene autorizado una ocupación de 10 metros según el plan de playas y está ocupando 16 metros cuadrados. Así que le pedimos que actúe de oficio y que retire esos 6 metros de más que está ocupando. Y lo que aquí seguimos manifestando es que se siguen privatizando nuestras playas y este grupo se niega a ello. Climatización de centros escolares. Con relación a la climatización de centros escolares, ustedes han sacado un vídeo y es que esto me parece súper gracioso. ¿Cómo ha sido el vídeo? Segunda oleada de colocación de aparatos de aire acondicionado o climatización para los centros escolares. El Gobierno destinó a la comunidad autónoma 200 millones. Hay un plan de climatización que la única comunidad que incumple es Andalucía. Y resulta que ustedes parece ser que el Ayuntamiento, según publican, se gastan 130.000 euros y la Junta de Andalucía deriva 100.000, según la nota de prensa, ¿vale? La primera oleada fue en septiembre y se puso en 50 clases, aparentemente 50 aires acondicionados, con 70.000 euros de inversión. Y ahora se va a poner, cuando acabe el curso, los otros 50, que han esperado 9 meses a hacerlo todo de golpe. Los niños que han terminado el curso escolar con un calor horroroso, no sé, si ustedes están en lo importante o están en el autobombo, en las fiestas y en los vídeos. Pues yo creo que lo importante es que ustedes hubieran colocado en su momento
al inicio del curso escolar, porque nada más que me ha contado los 130.000 euros y los 100.000 euros de la Junta, ¿dónde han ido? ¿O es que los 100.000 euros de la Junta, está en la pregunta, son los reales que se ha gastado el Ayuntamiento y ustedes han puesto 30.000 euros? Me gustaría que me contestara, a ver si hay suerte. Con relación bueno, señor alcalde, hace unos días salió un vídeo, muy gracioso también, de un coche que iba a hacer un circuito por toda la ciudad para ver los agujeros que tiene la ciudad, que no hace falta hacer vídeo, porque si usted se patea la ciudad, todas las avenidas y todas las calles están llenos de agujeros, falta de señalización, vamos, que necesitamos una reestructuración y asfaltado de todas las calles de la ciudad, no hay una que se salve. De hecho, nosotros hicimos un vídeo muy gracioso con la maceta y luego fueron a arreglar el socavón, que es gracioso, pero sí, lo hicieron, tuvo su repercusión y tuvo su efecto. Es decir, ¿ya le han entregado el informe del estudio de movilidad o tendremos que esperar otros 2 años como la climatización de los colegios para conocer las conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones? Que los vecinos transitamos por Campo de Vina y que nos tenemos que comprar tanques para poder circular por la ciudad. Y luego, con relación a las cámaras que han vuelto a poner en otras zonas de la ciudad, le volvemos a preguntar, ¿quién controla las cámaras? ¿El cometido de esas cámaras son para controlar el tráfico o son para controlar a personas de esta ciudad? Porque que sepamos, que le hemos preguntado por escrito y no hemos tenido respuesta, quién es la persona que debe controlar esas cámaras. Aparentemente no la controla la policía local, la controla un agente de la Policía Nacional. Y no se nos ha dado la respuesta tras solicitarlo por escrito. Y queremos saber si tiene el mandato judicial para hacerlo, porque esas cámaras son solo para el tráfico, no para otros menesteres. Con relación al arreglo de la jefatura de la policía local, esto es igual que lo del arreglo de las calles, los socavones. ¿Cuándo van a arreglar la jefatura de la policía local? El gimnasio que se quemó ya hace 3 años, que han proyectado en reiteradas ocasiones en el presupuesto ampliaciones, modificaciones y modificaciones para arreglarlo y sigue estando igual. Queremos fecha, hora y día. A ver si es posible que se pueda contestar. Una cosa que me preocupa. Queremos saber qué va a pasar con los locales situados bajo el Chiringuito Tiquitano, unos locales de titularidad municipal que, según se anunció en su día, estaban destinados a otros fines de interés público. Sin embargo, los vecinos nos trasladan una preocupación, que el destino final de esos espacios sea presuntamente entregarse a los dueños del Chiringuito Tiquitano. ¿Puede confirmar esto, señor alcalde? Y en caso que sea así, ¿se ha tramitado algún procedimiento de licitación pública? Porque, sinceramente, hemos revisado la sede electrónica y no la hemos encontrado. ¿O es que algunos tienen la suerte de que las cosas se concedan presuntamente directamente sin publicidad ni concurrencia? Así que nos gustaría que nos contestara. Y esta pregunta también nos parece que es algo serio y creo que hay un gran desconocimiento de lo que ha ocurrido. Y espero que haya sinceridad y que se conteste. Hemos tenido conocimiento de que un trabajador que participaba en las obras de la avenida San Lorenzo falleció hace unas semanas, aparentemente como consecuencia de un golpe de calor mientras desempeñaba su trabajo. Hasta la fecha no hemos podido confirmar oficialmente las circunstancias exactas, pero precisamente por la gravedad de los hechos consideramos imprescindible que se ofrezcan explicaciones públicas. Nos preguntamos por qué este hecho no ha sido comunicado públicamente, tratándose además de una obra que se ejecuta bajo el control y supervisión del Ayuntamiento de Estepona. Queremos saber si se ha requerido a la empresa adjudicataria el correspondiente plan de seguridad y salud, así como las medidas específicas previstas para proteger a los trabajadores frente a altas temperaturas y otros riesgos laborales. Pedimos al equipo de Gobierno que explique, y a usted, alcalde, con claridad qué es lo que ha ocurrido, cuáles son las circunstancias que rodean este fallecimiento y qué actuaciones se ha llevado a cabo por parte de este ayuntamiento. Nos parece un asunto sumamente grave y creemos que los vecinos y vecinas merecen una respuesta clara y transparente. Otra pregunta relacionada con petición de información que todavía no nos llega. Hemos solicitado la información para saber cuántos locales, inmuebles, pisos, locales comerciales son propiedad de este ayuntamiento y qué tienen en este momento. No se nos ha trasladado esta información, hemos vuelto a recurrirlo y si usted piensa que nos va a aburrir, está bien equivocado. Primero porque no tenemos ni miedo y lo que queremos es que haya transparencia. Y hemos pedido esto principalmente porque no sé si usted tiene miedo a que la gente sepa que se está fundiendo el patrimonio municipal, porque ya vendió el local de bienestar social, el de mediación familiar de Los Remedios,
Puerto Sol, que en este momento se han convertido en apartamentos turísticos, y nosotros, como sabemos que los locales se pueden convertir en pisos y en viviendas, queremos ese listado para proponer a este Pleno que esos locales se conviertan en viviendas sociales, porque aquí hay muchísima gente que está en una situación muy vulnerable. Hace 2 semanas una mujer y su bebé de 18 meses estuvo durmiendo en el paseo marítimo y gracias a la solidaridad de unos vecinos se le ha solventado la problemática, porque la respuesta por parte de este ayuntamiento es la de siempre, precontrato para darle la ayuda al alquiler. Pero si no tiene dinero, ¿cómo le van a hacer un precontrato? Esto es lo de siempre, la pescadilla que se muerde la cola. Y darle, claro, la facilidad del comedor social, que es a través de una ONG, ¿vale? Esta es la realidad que viven los vecinos. Así que queremos ese listado para proponer que se haga inmediatamente, viviendas sociales para solventar ese problema que muchos vecinos y vecinas de esta ciudad estamos teniendo en este momento. Luego nos gustaría que en la última pregunta preguntarle... Bueno, me falta una. ¿Nos puede decir por qué tiene esa obsesión con privatizar los accesos a las playas? ¿Y por qué el ayuntamiento no actúa inmediatamente? En la urbanización Andalucía Beach, que la gente lo conocerá, que accede a la playa del Bellerín, la comunidad ha puesto cepos en los aparcamientos públicos. Esa vía es una vía de acceso a la playa y esos aparcamientos son públicos. ¿O usted le ha dado la concesión del vial como ha pasado en otras zonas de la ciudad, como la playa del Séguer? ¿Eso es lo que ha sucedido? Nos gustaría que nos contestara. Que ¿cuál es la obsesión de privatizar los accesos? Si usted privatiza, la gente no puede acceder y solo accede los que tienen pasta y viven cerca de la orilla del mar. Y por último, ¿puede explicar por qué sostiene que la vivienda es un derecho? ¿Puede explicar por qué sostiene que la vivienda no es un derecho y sí es un negocio? Y lo decimos por su política urbanística y porque ha llegado a una situación que numerosos vecinos de Estepona se ven forzados a irse. Entonces, le preguntamos directamente, ¿usted considera que la vivienda es un derecho o es un negocio? Lo decimos por lo que hemos sabido últimamente, que ha salido en prensa, relacionada a que usted tiene una empresa que impulsa viviendas turísticas. ¿Ese es el motivo por qué usted no quiere regular los apartamentos turísticos y hacer moratorias para que aquí se limite la construcción de viviendas turísticas? ¿Nos puede decir cuántos y si en algún momento se han concedido alguna licencia urbanística para apartamentos o proyectos promovidos o gestionados con empresas vinculadas a usted, señor alcalde? Lo que sabemos es que con relación a la sociedad Omega 93, que usted fue parte o una de sus sociedades participó en esa sociedad, y es del señor Bonifacio Solís, que es el que se ha quedado a través de una subasta. Ya le voy a interrumpir, señora Molina, porque va usted por mal camino. Usted está empeñada, obsesionada con asuntos personales que no tienen nada que ver con la gestión municipal. Por tanto, como ha dicho usted, señora Molina, como ha dicho usted que la última pregunta, ¿alguna pregunta más, señor Aguilar? ¿Alguna pregunta tiene usted? ¿Algún ruego? Ha dicho usted que era la última. Pues venga, adelante. El día 25 de junio vuelve usted a sede judicial por el tema de malversación y prevaricación, que llevamos en fase de instrucción más de casi 1 año y 9 meses aproximadamente. En todo este tiempo usted se ha negado a declarar en las 2 veces que ha ido a sede judicial. La pregunta es, ¿por qué después de acudir en 2 ocasiones ahora sí está dispuesto a declarar? En segundo lugar, ¿el objetivo de esto es alargar el procedimiento para que no se feche la... Pero no ve usted, señora Molina, si yo le puedo contestar en público y en privado, pero no ve usted que esa pregunta no tiene nada que ver con la gestión municipal. No tiene absolutamente nada que ver. Ha dicho que en la última pregunta, señor Aguilar, ¿tiene usted algún ruego o pregunta? Señora Molina, señora Molina, ¿algún ruego o pregunta, señor Aguilar? Pero, ¿tiene algún ruego o pregunta? ¿La tiene? Ahora. Vamos a ver. Primera pregunta sobre la Plaza de Toros. A 3 semanas del momento de mayor afluencia de la misma, los exteriores parecen una película apocalíptica en la línea de su leyenda de abandono y deterioro. De la puerta 5 parece que va a salir Will Smith con el pastor alemán.
Si eso es por fuera, no quiero pensar cómo estará por dentro. Le recuerdo los peligros que se han dado en otros años en el callejón por el estado de mantenimiento en el que tiene usted nuestra hermosa plaza. Le hago la pregunta. ¿Haremos como con los Pedregales? 3 días antes, un lavado de cara y confiar en que el callejón no sea más peligroso que bajarte en un safari a tocar a los leones. Segunda pregunta. La Feria de Julio y los horarios. Queremos saber cuáles serán los horarios de la Feria de Julio por día. Y de igual forma, si como solicitamos y usted aceptó, las churrerías no estarán sujetas a estos horarios. Otra pregunta. Sobre el incremento de la población en verano, que necesita un incremento de servicio proporcional. Más servicio de basura, más refuerzo de limpieza, más en playa, más mantenimiento y, por supuesto, más seguridad. Si nos va a decir que ese refuerzo ya se hace, le confirmo que es tremendamente insuficiente. Le pregunto, ¿va a reforzarse esos servicios para que no se note ese déficit en periodo estival? Otra pregunta, sobre el precio de la autopista en este caso. ¿Puede instar al Gobierno a su rescate o al menos sentarse con alguien para conseguir una bonificación para empadronados que deben usar dicha vía? Teniendo en cuenta que la carretera, algunos la llaman muy generosamente autovía, está absolutamente colapsada y el precio no es nada accesible para vecinos con ingresos medios o bajos. No sé si sabe que muchos jóvenes de la parte este del término y de San Pedro llegaron tarde al examen de la PAU tras un gravísimo accidente ocurrido a las 6:15 de la mañana el pasado 4 de junio que cortó dicha carretera. Y como pasa en el centro de Estepona, cuando solo hay una vía, la ratonera está garantizada. Le recuerdo la pregunta. ¿Tiene pensado sentarse con la autopista o con el Gobierno central para buscar una solución? Otra pregunta. ¿Es consciente de la necesidad de más seguridad con presencia policial a pie en las zonas más concurridas y o en horarios más concurridos? Otra pregunta. El peligro del carril bici y patinete que formalmente no lo es. Mire, el carril que presumiblemente es, pero como pase algo y vayamos juzgados, nos dirán que no cumple ningún requisito para ser un carril bici, tiene muy mala señalización y es muy poco visible. Ahora viene mucha gente que no lo conoce y que no sabe ni de su existencia. El otro día, un atropello en patinete de un niño que salió corriendo desde los columpios hacia dicho carril. ¿Ha pensado en tomar alguna medida de señalización legal del mismo o decidido su supresión? Otra pregunta. Quisiéramos en este caso preguntarle por el estado de los senderos y carriles de Sierra Bermeja ante incendios y la falta de accesibilidad de los mismos. ¿Podemos dejar de confiar en la suerte y en la divina providencia? De igual forma, por el riesgo de incendio, le pregunto, ¿qué hay de la limpieza de los ríos y los cañaverales? ¿Los pájaros siguen anidando y tenemos que confiar en que esa pólvora no prenda? Vamos con otro tema. Quisiéramos preguntarle por los horarios de baldeo y limpieza con uso de compresores antes de las 7 de la mañana que dificultan el descanso de los vecinos que por el calor tienen las ventanas abiertas. Como entendemos que no hay muchas más horas, proponemos que se pueda alternar las zonas que se hacen a diario con otras que no se hacen nunca. Preferiblemente, diríamos, si se puede hacer en aquellas que tienen flores de jacaranda pegadas al suelo, que tienen un aspecto lamentable por la elección de un árbol frondoso y lustroso, pero tan sucio que solo debe ponerse si la limpieza viaria es una realidad en esa zona. Sobre otro tema, le preguntaría si, estando en periodo estival con temperaturas predominantemente altas, ha pensado en colocar más fuentes en la senda litoral y, de paso, ¿ha pensado en instalar más aseo? Y sobre esto, ¿ha pensado en poner papel higiénico en el único que hay? Vamos con otra pregunta sobre la oficina de turismo y los horarios. ¿Han pensado en instalar una oficina de turismo en este periodo en el Paseo Marítimo? Espero que haya usted recapacitado sobre esa afirmación que ya con Google no hace falta una oficina de turismo, porque con la IA multiplicamos la eficiencia de su equipo de gobierno por 12 y nos ahorramos 1,5 millones de euros, con lo cual entendemos que Internet no es la solución para todo. Ahora le pregunto sobre la estación de autobuses que tenemos en Estepona. Mire, la estación de autobuses que tenemos es de una población de 5.000 habitantes. ¿De verdad que cree usted que es más importante tener un velódromo que una estación de autobuses y unas infraestructuras municipales para el transporte público dignas de una población de 80.000 habitantes? ¿Va a hacer usted algo con esta infraestructura tan necesaria? Y ya le vuelvo a preguntar por tercera vez sobre este tema. ¿Se ampliará de una vez el servicio de transporte público de nuestra localidad? También nos preocupa desde este grupo los pasos de peatones. Los mismos, muchísimos que hace un mes denunciábamos que no estaban apenas visibles. Ahí siguen. Por mucho tiempo que pasa, no mejoran si no se pintan, no es como el vino. No es como los geranios ni es como el vino. Mire, en unas semanas llega mucha gente de vacaciones que no conoce las calles y que al no ver los pasos pueden, desconociendo su existencia, porque los de aquí, digo los de aquí, no ustedes,
pero los de aquí los conocemos de memoria. Pero eso puede acabar con un accidente peligroso por incumplir su obligación de mantenimiento de los elementos de seguridad vial. ¿Qué se va a hacer con los pintados de los pasos de cebra? Después, nos ha llamado la atención la visibilidad de eventos en medios que pagamos todos los vecinos y no solo a los que usted vaya. Porque, mire, un ejemplo, no fue usted a la elección de las reinas y damas de las fiestas mayores y no se puso nada de esto hasta los 4 días. Fue usted al día siguiente al certamen de paella y al momento de su celebración 30 fotos de usted con gente allí, lo cual demuestra que quiere ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, la novia en la boda y el imputado en el juzgado, que parecen los momentos de aquella época en que la gente estaba obsesionada capturando Pokémon con los móviles, aunque en este caso usted no es el Pokémon, usted va a la caza del señor al que hacerse la foto. Pregunta, ¿tiene pensado pagarse de su bolsillo su promoción y dejar a los que pagamos todos que informen con el criterio de interés general y no con el criterio de sacarle a usted de la forma que sea? Sobre otro tema, en este caso sobre la limpieza, me gustaría preguntarle por las acciones que habrá supuesto, espero, para revertir el estado del acerado de avenidas como Andalucía y el Carmen, que están negras y pegajosas. También, mire, sobre las obras, usted se ha especializado en construir con mucho cero infraestructuras que ya existen para hacer todos los eventos en las nuevas y dejar abandonadas aquellas otras instalaciones en las que antes se realizaba el evento, preferiblemente sin tener ninguna necesidad. Pero es lo que tiene que hacer, tener que gastarse 60 millones de euros en obra al año hasta que podamos poner freno a esta gestión. Por ejemplo, el auditorio del Mirador del Carmen, con capacidad para 120 personas, en que se realizan todas las conferencias y conciertos, que podrían dar cabida a 300 o 400 personas si hubiera elegido un lugar con más capacidad. Mucha gente que conocemos no acude porque sabe que no se entra. Caben 170 aproximadamente en el olvidado Salón de Actos del Centro Cultural Padre Manuel. Y digo olvidado no solo por su poco uso municipal, sino también por el estado de su butaca. Si me apuran, también en el Palacio de Congreso se podrían poner sillas para 300 personas para estas actividades, pero tampoco se realiza. Todo tiene que ser en la nueva instalación construida por usted. Las demás al abandono absoluto. La pregunta es, ¿por qué le ha dado por hacer actividades de un enorme precio presupuestario en lugares con poca capacidad? ¿Es porque quiere que parezca lleno o porque tiene que buscar utilidad a los espacios que se repiten en la titularidad municipal? Esto lo digo porque hay eventos de mucho presupuesto y que encima solo lo disfrutará una pequeña élite, cuando todos pagamos impuestos para ser igual que esos amigos que le acompañan a los eventos. También le pregunto, ¿tenemos controlado el fácil acceso de vehículos de urgencia en las zonas con alta ocupación de vía pública por si pasara algo y fuera necesario el acceso de esos vehículos? También, sobre otro tema, mire, 3 meses han pasado desde que pusieron perfecta la señalítica de circulación de los 350 metros de vial junto al edificio Tirian. Y usted nos dijo que ese es el comienzo de lo que se pretendía para el resto de Estepona y sus avenidas y calles principales. Pero qué casualidad empezar por ahí y no vemos ningún vial similar, como dijo Caría. La pregunta es, ¿nos volvió a faltar a la verdad como en otras tantas cosas? ¿O es que como en la universidad vamos a encontrar excusas imaginativas para decir lo que debemos, pero lo contrario a lo que hacemos? También le preguntaría ¿qué está haciendo el Ayuntamiento tras la resolución que obliga a Endesa a evaluar la potencia del edificio Alma? ¿Han valorado la potencia que podría conseguir si es suficiente para un uso normal en el diario de estos tiempos? ¿Han valorado la opción de poner transformadores en las pastillas municipales y dar licencias provisionales para solventar el problema de 72 familias? En resumen, ¿cuándo van a tener luz? También hemos leído en las juntas de gobierno local, en la acta de la Junta de Gobierno Local que nos han dado y que nos han dado también hoy. Mire, es comprensible que haya gastos imprevistos y por ello se entiende la figura del extrajudicial. También cuando no hay ningún contrato firmado y hay que empezar a lanzar pliegos. Pero en la situación actual, tras 15 años y habiendo existido esos contratos, nos preguntamos, ¿por qué han concluido los mismos sin ser renovados? Y de ahí otra pregunta, ¿por qué están sin contrato los gastos de suministro de telefonía móvil y fija de este ayuntamiento? Del suministro eléctrico que se han abonado gastos eléctricos por valor de 85.000 euros en el mes pasado sin contrato, los gastos del comedor escolar y los gastos del servicio de transporte público. También nos gustaría preguntar si va a plantear alguna solución al embudo de la rotonda de la BP que recoge el tráfico de todas las direcciones de Estepona. Se la hemos dado ya muchas veces y según usted dinero, háganlas. Se la repito,
acceso al polígono por las mesas, ronda norte por el recinto ferial, paso a nivel en esa rotonda para que los semáforos no colapsen la circulación y retrasar los pasos de cebra en la calle de entrada y salida a la rotonda. Y además, esos semáforos sí pueden ser con un temporizador visible para que los peatones no estén desesperados en esos cruces. Nos han hecho caso en dos, en la orden de la bajada del Caniquiqui y en terminar la rotonda de una vez junto al Mercadona. Estamos ya en el último año de mandato, pero bueno, después de 3 años pues hemos logrado un par de cosas. Pero también todavía quedan muchas cosas y ahora en verano todo será peor con el incremento del tráfico. Por otra parte, no puede ser que tengamos que usar 3 o 4 policías locales a diario en esa rotonda por el volumen del tráfico y el caos que se origina. Por cierto, la idea de cortar un carril del vial que da esa rotonda viniendo de San Fernando para arreglar una arqueta justo en la celebración de las 24 horas en esa zona, le propongo otra fecha para la arqueta de al lado, el viernes de feria. El 10 de julio también la liarían parda. Lo digo para que la apunten, que también puede ser un momento gracioso. Yo sé que no les puedo pedir que se vengan a vivir aquí, pero pueden pasarse de vez en cuando por la zona en la que actúan. Solo le quedan 11 meses que hacer esto. En ese caso se lo ruego. También le pregunto qué sabemos de la nueva instalación tan necesaria para el CAP Estepona. En unos meses empieza su andadura europea y no tienen un lugar apropiado para esa competición. ¿Ha pensado en algo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? El cómo lo sé, como usted lo hace todo, con dinero público de los impuestos de mis vecinos. Y el por qué, intuyo que si no fueran elecciones, nuestras chicas tendrían un problema. Espero que gracias a hacerlas no se encuentren esta dificultad y así lo disfrute el equipo grande y todas las bases del básquet local. Le pregunté en el mes pasado por los jabalíes y le preguntamos por este problema y nos dijo que era un problema. Claro, por eso le pregunté. Ya mire, ya entran en jardines y en urbanizaciones, por supuesto en casas y chalets. ¿Tendremos que esperar a que pase algo grave para que usted haga algo para controlar esta plaga? Está destrozando el campo, pero lo que es peor, nos estamos jugando una desgracia personal y ustedes miran para otro lado. Les ruego que no me vuelva a decir que los jabalíes son un problema. También nos gustaría preguntar por qué está pasando o qué medidas tienen pensadas para solucionar el problema de los recibos del patronato de los planes de pago. Me consta el buen hacer y la buena atención del personal del patronato en la oficina de Estepona, pero ¿pueden ustedes tomar cartas en el asunto de una vez? A multitud de vecinos les ha venido el recibo duplicado. Tienen un plan de pagos y unas cuotas que el patronato no está cumpliendo desde su gestión central. Los pobres de la oficina se están tragando todas las quejas de los vecinos y no tienen culpa alguna. Y les recuerdo que su gestión es delegada. Es decir, ustedes son los responsables. Pero no creo que hayan propuesto una mísera solución, cuando es el segundo año que fallan los planes de pago para los vecinos de Estepona. ¿Qué piensan hacer al respecto para solucionar esta papeleta y que los vecinos no paguen aproximadamente el doble de cuota de lo que deberían estar pagando en esos planes? También me gustaría preguntar por el estado de las playas. Mire, con las algas asiáticas, africanas, australianas o americanas, lo mismo da. ¿Es normal que en estos días de junio haya montañas de algas depositadas en la orilla sin ser recogidas en el centro de la playa más urbana de las que tenemos, la playa de la Rada? El problema podría ser general. El responsable podría ser Sánchez, Leire, Begoña o Santos, pero ustedes tienen que mantener limpia la playa. Todo lo que no sea eso es faltar a su trabajo. Conociendo como conozco a la concejala, no tengo duda de su preocupación y de sus ganas, pero no va a ir con ella con un cubo a recogerlas. Hace falta presupuesto. Y por eso le pregunto a usted, señor García, ¿puede dejar un poco de los 60 millones que se gastan en obras para mejorar los servicios de una vez? Empiece por la playa, pero no se olvide de ninguno, que están todos absolutamente igual. También quisiéramos preguntar por la razón económica de la venta de Puerto Sol. ¿Por qué se vende por 1.245.000 euros una propiedad que tiene un valor catastral de 2.400.000 euros, que tiene un valor para la Junta de Andalucía mínimo a efectos de transmisiones de 3.600.000 euros y que en el año 96 se vendió 50.000 euros más caro? En el 96. O sea, 28 años antes se vende incluso algo más caro que ahora. ¿Cuál es la razón económica para la venta de Puerto Sol? Y esta pregunta para que no se sorprenda por las cosas que van a venir. Nos ha llamado la atención y nos gustaría que no dejara por alto si que usted pudiera confirmar si es verdad que ha firmado una providencia y un decreto por el cual baja usted la ayuda al empadronamiento. La ayuda mínima que existía en Estepona, históricamente, estoy hablando de 2008, es del 20%. ¿Hay una reducción de esa ayuda firmada por usted para este ejercicio? Después me ha sorprendido también una pregunta de la señora Molina sobre las cámaras para el tráfico,
que ha preguntado quién las controla. Yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tráfico? Yo veo cámaras en calles peatonales donde un coche no puede acceder, con lo cual me llama mucho la atención si esas cámaras son para el tráfico, que estén puestas la gran parte de ellas en zonas peatonales. Entonces, la pregunta es, ¿qué tráfico? Y mire, cuando me ha cortado la palabra, entendía que debería usted dejar que nos pudiéramos manifestar aquí de la forma que creíamos oportuna, siempre que no faltáramos al respeto. Y le digo que he aguantado todo. Y le digo que ha faltado usted al respeto y con creces. Y si va a volver a lo mismo, le voy a volver a interrumpir. Bien, yo no he faltado al respeto. El que ha faltado... ¿Algún ruego pregunta? ¿Algún ruego pregunta más? Bueno, pues toma nota de los ruegos y las preguntas se contestarán en tiempo y forma. Se da por concluido el pleno.